partidos de mayor y menor edad de la generación, actuando como secretario del que sea de la corporación. Realizada la operación anterior, la mesa declara constituida la corporación si concurre la mayoría absoluta de concejales electos. Nuestra corporación está compuesta por 7 concejales electos, están aquí todos. Luego, en cumplimiento de lo ya manifestado, la mesa de edad de esta corporación, integrada por el concejal electo de mayor edad presente en el acto, don Antonio Hernández García, de la candidatura Partido Popular, y el de menor edad, David Garrido García, de la candidatura Partido Popular, de sumar el vocal de mayor edad, la presidencia de la mesa y sentándose vocal de menor edad a su derecha. Por lo tanto, declaro constituida la mesa de edad. Voy a dar lectura al acta de proclamación de candidatos. El número de electores en las anteriores elecciones fue de 698 electores. Número de votantes, 608. Número de votos de candidatos, 579. Número de votos válidos, 583. Número de votos nulos, 25. Y número de votos en blanco, 4. El número de votos obtenidos por cada candidatura fue Partido Popular, 260 votos, con 4 concejales electos. Cáceres Viva, 193. 193 votos. El número de concejales electos por dicho partido, 2. Y el Partido Socialista Obrero Español obtuvo 126 votos con un concejal electo. A continuación, vamos a proceder a llamar a los señores concejales electos para que presten juramento o promesa, y son los siguientes. Don José María Hernández García, del Partido Popular. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Cuacos de Yuste con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Garrido García, del Partido Popular. Vamos a ver. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Cuacos de Yuste con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Paloma Martín Lluvero, del Partido Popular. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de cargo de concejala del Ayuntamiento de Yuste con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Antonio Hernández García, del Partido Popular. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Cuacos de Yuste con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Miguel Corral Alegre, del Partido Cáceres Viva. Juro por mi conciencia y honor cumplir cumplidamente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer y guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Isabel del Partido Cáceres Viva. Por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Ángel Frías Domínguez, del PSOE. Buenos días. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma y fundamental del Estado. En estos momentos se declara constituida la excelentísima Corporación Municipal del Ayuntamiento de Cuacos de Yuste. Bueno, se va a proceder a la elección de alcalde mediante votación nominativa según costumbre. Don José María Hernández García. Pues obviamente me voto a mí mismo. Don David, Garrido García. Yo voto José María. Doña Paloma Martín Lluvero.
Yo voto a José María Hernández García. Don Antonio Hernández García. Mi voto es para José María Hernández García. Luis Miguel Corral Alegre. María Isabel Delgado González del Pino. Mi voto es para Luis Miguel Corral. Don Ángel Frida Domínguez. Haber obtenido la mayoría absoluta de los votos emitidos por los miembros de esta corporación municipal, era elegido y por tanto se proclama alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Cuacos de Yuste a don José María Hernández García. ¡Bravo! Y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde de Cuacos de Yuste con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias.